propiedades, vamos a mirar la cuarta propiedad de la diferencial. Y ella dice, si existen las derivadas parciales en A, en una vecindad de A, y las derivadas parciales son continuas en A, entonces la función es diferenciable en A. Y además la diferencial se calcula como el gradiente punto el h o el de x, o de los diferenciales. Esta propiedad es bien útil, o sea, esta es la que uno utiliza casi siempre cuando usted ve que la función no tiene ningún problema. Por ejemplo, si tiene esta función f de xy y quiere probar que esta función es diferenciable en cualquier punto, o sea, que esa función no tiene problema en ninguna parte. Entonces uno a ojo diría, esa función es diferenciable en todas partes. Pero si usted quiere probar que esa función es diferenciable en todas partes, utilice esta propiedad. Muestra que existen las derivadas parciales. Entonces calculamos las derivadas parciales en cualquier punto. Observe que la derivada parcial con respecto a x en xy, pues simplemente va a ser y. Y la derivada parcial con respecto a y en el punto cualquiera xy, pues va a ser x. Entonces observe, esta función tiene derivadas parciales en cualquier parte. En una vecindad de cualquier punto. Vecindad de un punto simplemente es esto. Si usted tiene el punto, vecindad de un punto es un conjuntico así, cualquier conjunto abierto que contenga el punto. Eso es lo que es una vecindad de un punto. Pero esta función tiene derivadas parciales en cualquier punto y en cualquier vecindad de ese punto que usted escoja. Y ahora simplemente probamos que estas derivadas son continuas en cualquier punto. O sea, simplemente tomemos cualquier punto como AB. O sea, límite cuando xy tiende a AB de la derivada parcial con respecto a x. Probemos que esta función es continua en AB. Entonces simplemente probemos que esto simplemente es de f de x calculado en AB. Que quede muy claro. Pero de f de x calculado en AB, ¿cuánto vale? De f de x calculado en A, B vale B. ¿Y cuánto vale el límite? ¿Cuánto vale el límite cuando x y y tiende a b de la derivada parcial con respecto a x que es y? O sea, ¿cuánto vale el límite cuando xy tiende a ab, cuando xy tiende a ab de y, ¿no? Simplemente ese límite vale b. Conclusión, esta función de f de x es continua en cualquier punto a y b. En forma análoga, la función derivada parcial con respecto a y, la función derivada parcial con respecto a y, también es continua en cualquier punto AB. O sea, el límite cuando x y y tiende a AB de la derivada parcial con respecto a y es continua en cualquier punto AB. Pues simplemente se cumple con la definición de la continuidad. Esto simplemente es de f de y calculado en AB. O sea, de f de y calculado en AB, ¿cuánto vale? De f de y calculado en AB simplemente vale A. Y si aquí colocamos x y preguntamos por el límite cuando x y tiende a AB de x, simplemente va a ser A. O sea que la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y es continua en cualquier punto AB. Eso quiere decir que como las derivadas parciales existen en cualquier parte, son continuas en cualquier parte y existen en la vecindad, la función es diferenciable y la diferencial en este punto de esta función simplemente va a ser el gradiente en el punto producto punto h, o lo que es lo mismo, producto punto los diferenciales. O sea, va a ser simplemente de f de x por dx más de f de y por dy. En otras palabras, la diferencial en este caso va a ser de f de x, que vale y, por dx, más de f de y, que vale x por dy. O lo que es lo mismo, y por h1 más x por h2. Y así se muestra que esta función es diferenciable. En forma análoga, uno verificaría que la siguiente función es diferenciable en cualquier parte. Por ejemplo, si yo tengo la función 2, f de xy igual a seno de x2 más y2. Esta función es diferenciable en cualquier parte porque esta función tiene derivadas parciales en cualquier parte, en cualquier vecindad existe y además las derivadas parciales son continuas. Entonces la diferencial de esta función sería derivar este con respecto a x por dx más derivar eso con respecto a y por dy. 3. Si yo tengo la función f de xy igual
al logaritmo de x2 más y2 más 4. Esa función es diferenciable en todas partes, porque esa función tiene derivadas parciales en todas partes, son continuas en todas partes y no tiene ningún problema. Esa función es diferenciable en todas partes. 4. F de x, y, z, por ejemplo. X, y, z sobre x2 más y2 más z2. Si la dejáramos así, el punto problema sería 0, 0. Pero como quiero que sea diferenciable en todas partes, le agrego ese 4. Esa función, como está ahí, es diferenciable en todas partes. ¿Cómo utilizaríamos esta propiedad para probarla? Simplemente calcularíamos las derivadas parciales con respecto a x, con respecto a y y con respecto a z, mostraríamos que existen en todas partes y luego mostraríamos que esas derivadas parciales son continuas en cualquier punto A, B, C. Entonces observen, cuando uno tiene una función, a ojo simplemente se puede dar cuenta si la función es diferenciable o no en un punto. Simplemente aplique esta propiedad. 5. Si yo tengo esta función f de x, y igual a x, y sobre x2 más y2. Entonces vean, esa función como está ahí, por ejemplo, es diferenciable en 3, 4. Esa función es diferenciable en todos los puntos donde el denominador no sea 0. 6. F de x, y, z, por ejemplo. X sobre el valor absoluto de x más, o quitemos el valor absoluto, x2 más y2 más z2. ¿Dónde esa función es diferenciable? Esa función es diferenciable en todas partes donde el denominador no sea 0. Entonces uno a ojo puede darse cuenta si la función es o no diferenciable. Simplemente en la mente calcule sus derivadas parciales y en la mente analice si son continuas sus derivadas y no hay ningún problema. Espero que haya quedado claro esta propiedad. Y esta es la propiedad que uno utiliza cuando la función no tiene ningún problema, para mostrar que la función es o no, es diferenciable o no. Hasta pronto y muchas gracias. Pero que quede claro, esta propiedad se utiliza para mostrar que la función es diferenciable cuando la función no tenga puntos problemas. Si la función tiene puntos problemas, la propiedad que hay que utilizar es mirar si es continua, o mejor, mirar si no es continua, mirar si no tiene derivada direccional, mirar si no tiene derivadas parciales en el punto. Esas tres se utilizan para probar que la función no es diferenciable. Y para probar que la función es diferenciable, esta es la propiedad que utilizamos o utilizaremos la definición. Hasta pronto, compañeros, y muchas gracias.